Bien, hermanos, buenos días con todos los que se han conectado en esta mañana para poder tener un tiempo especial delante de la presencia del Señor este día domingo, ya que nos consideramos que este día podemos dedicarlo al Señor para poder estar junto a Él, meditar en su palabra, estar pensando en lo que Él hace cada día en nosotros. En esta mañana, después de tener este tiempo de alabanza, después de este tiempo que hemos expresado que Él es Señor, Él es Rey, vamos a meditar en la palabra del Señor y especialmente pues en este día no queremos dejar pasar por alto con un saludo especial a todas las madres de la iglesia Betel, a todas las madres que se han conectado y las que se le estarán conectando en el transcurso de estos minutos. Reciban un caluroso saludo de nuestra parte y que Dios siga bendiciendo sus vidas, les dé fortaleza en este tiempo y que pasen un bonito día. En esta mañana justamente vamos a hablar de una mujer y quisiera que ustedes ahí donde están puedan buscar juntamente conmigo en sus Biblias la primera de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 1. En esta mañana vamos a indagar un poco acerca de la mamá de Samuel. Ustedes recordarán que la mamá de Samuel fue Ana. Y justamente el título de nuestra meditación es Ana, una mujer de fe y de oración. Ana, una mujer de fe y de oración. Y vamos a ver lo que el primer capítulo de Samuel pues nos muestra acerca de la vida de Ana. Hay dos versículos que quisiera leer juntamente con ustedes, pero luego estaremos mencionando algunos versículos casi de todo este capítulo hasta terminar los 28 capítulos, ¿no? Pero no lo vamos a pasar rápidamente. La historia es interesante, así que estemos atentos. Versículos 10 y 11. Notemos lo que dicen las Escrituras. Ella, es decir, se refiere a Ana, ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Y no pasará navaja por su cabeza. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo que nos da, Señor, a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook. Oramos, Padre Santo, en esta mañana, que podamos, Señor Jesús, sacar, Padre Santo, el extracto de la vida de Ana que tú nos quieres, Padre Santo, enseñar para poder aplicarlo en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, en esta mañana. Oramos, Señor, para que tú nos dirijas, Señor, y podamos, Señor, alimentarnos en esta mañana de tu bendita palabra. Señor, bendice a nuestros hermanos y también a nuestros amigos que se están conectando ya, Señor, y queremos bendecirnos, Señor Jesús. Queremos bendecirlos y también ser bendecidos a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El título de la meditación en esta mañana, ya lo dije hace un momento, pero voy a volver a repetirles: Ana, una mujer de fe y de oración. Una mujer de fe y de oración. Muy bien. Yo quisiera empezar en esta mañana recordando algunos conceptos que son básicos, pero que son importantes para nuestra meditación. ¿Qué es la oración? Esa es la pregunta con la cual vamos a empezar en esta mañana.
Podemos tener muchos conceptos acerca del término de la palabra oración. Uno de ellos es la comunicación entre una persona y Dios. La comunicación entre una persona y Dios. Ahora, ¿de qué manera se puede hacer esta? De diferentes modos. Quizás silenciosamente o probablemente también en voz alta. También puede ser la oración, pues, una manera de alabarle a Dios por lo que Él es y por lo que ha hecho por nosotros. Al momento que nosotros oramos, podemos derramar nuestro corazón delante de Él y expresar lo que hay dentro de nosotros. Si hay alegría, la expresamos. Si hay dolor, la expresamos. Si hay sentimientos como frustraciones, también las ponemos a través de la oración, la exponemos delante de Dios. Si hay desencanto, si hay agradecimiento, también estas cosas le decimos a través de la oración. Nuestra oración debe implicar y debe tener fe. Nuestra oración debe ir acompañada de la fe. ¿Pero la fe en quién? La fe en Dios. La fe en Dios. Cuando hablamos con Él debemos tener fe de que Él nos está escuchando. Podemos aprender un sinnúmero, quizás, de términos y también de oraciones de otras personas. Podemos aprender de ellas. Pero lo más importante en esta mañana es que debemos orar. Debemos orar. Ahora, cuando acudimos a Dios en oración, podemos ver su respuesta divina a nuestras necesidades y Él llena nuestras vidas. Ana descubrió todo esto por medio de la oración. Ana descubrió todo lo que nosotros hemos hablado de manera introductoria a través de la oración. Y vamos a ver algunos puntos interesantes de toda la historia que nos narra 1 Samuel, el capítulo 1. En primer lugar, Ana, mujer y esposa. Ana, mujer y esposa. Como ustedes saben, Ana fue la madre de Samuel. ¿Quién fue Samuel? Fue uno de los profetas con más relevancia que Dios usó en el Antiguo Testamento. Ana justamente fue madre del profeta Samuel, en un primer momento del niño Samuel. Ana era una de las 2 esposas de un señor llamado Elcana. No vamos a hablar un tanto acerca de eso, porque Elcana tuvo 2 esposas. Eso lo hablaremos después, en algún momento. Pero la Biblia nos dice que Elcana tenía 2 esposas. Una se llamaba Penina y la otra, justamente, Ana. Ahora, Penina tenía varios hijos. En cambio, Ana era estéril. En otras palabras, Ana no podía tener hijos. No había dado ningún hijo a Elcana. Valiéndose de esto, Penina le amargaba la vida a Ana, echándole siempre el recuerdo de que no podía tener hijos. Por supuesto que a Ana le dolía bastante. Por supuesto que a Ana le molestaba todo esto. Pero vemos una particularidad interesante. En la Biblia nos muestra en el versículo 5 que Elcana amaba a Ana. Yo no sé por qué en estos versículos la Biblia no escribe también o no describe quizás el amor de Elcana a Penina, pero sí describe lo que sentía Elcana por Ana. Versículo 5 dice: pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Elcana amaba a Ana. 2 características importantes que encontramos en estos versículos hasta aquí. Primero es que Elcana tenía un corazón muy pegado a Dios, por lo que él acudía siempre
cada año a presentar sacrificios con toda su familia delante de Dios. Eso hablaba muy bien del Cana, eso decía mucho del Cana. Un esposo, un padre de familia que tenía temor de Dios, un padre de familia que sabía que era necesario que con toda su familia se presentara delante de Dios. Y tenía una esposa. La Biblia no describe las características de Penina, pero sí de Ana. Tenía una esposa que también amaba a Dios, y el Cana la amaba a ella. Ambos, el Cana y Ana, tenían esa cercanía y ese amor hacia Dios. Ellos sabían que era necesario tener una relación personal con Dios para que sus oraciones sean contestadas con Él. Acá hay algo interesante, hermanos. Es importante que en nuestras familias podamos determinar qué es importante y qué es necesario. ¿Qué es importante y qué es necesario? Quizás es necesario echar agua a las plantas. Quizás es necesario sentarte a ver televisión. Quizás es necesario tomarte una siesta. ¿Pero qué es importante? Lo importante que nos muestra la Escritura, que lo diferencia de lo necesario, son las cosas que te van a brindar crecimiento, fortaleza. Y una de esas cosas importantes es tener relación con Dios. Y cuánto más si nosotros como padres de familia tenemos una familia en la cual debemos marcar una influencia directa de buenas costumbres, de buenos actos y de buena relación con Dios. El Cana y Ana sabían eso, y el Cana se dio el tiempo para lo importante. Enseñaba a su familia a tener temor de Dios y a seguir los preceptos que Dios había manifestado para hacer. El versículo 3 dice: todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. En el versículo 3 nos dice que el Cana y toda su familia viajaban cada año a Silo para ofrecer sacrificios a Jehová. Pero lo interesante de todo esto, en el versículo 6 y 7 dice: y su rival, es decir, Penina, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Pero miren lo que dice el verso 7. Así hacía cada año. O sea, cada año que el Cana tomaba a su familia para poder llevar a todas ellas a Silo a sacrificar holocausto delante de Jehová, Penina tenía la costumbre de irritar a Ana, de molestar a Ana, al punto de que le hacía llorar, le hacía sentir una mujer desdichada, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¡Qué tremenda actitud de esta mujer! No la dejaba en paz. Al punto, dice, al punto que la irritaba cada año. Y por supuesto, nos dice el versículo 11, o el verso 7, dice: Ana lloraba y no comía. ¡Qué tremenda situación que le había tocado a Ana! Ana no pidió esto. Habrán escuchado ustedes el término: fue presa de las circunstancias. Ana no pidió esto, pero estuvo envuelta en esto. Ana lloraba, Ana se irritaba, al punto de que su pena le había llevado a una manera, a un estrés tan terrible que no comía. Ana estaba enferma por las irritaciones, la presión y por la misma situación en que ella se encontraba. Pero acá encontramos una característica interesante.
Nada en la Biblia, en este primer capítulo, indica que Ana, pues, le echaba la culpa a su esposo de todas las cosas que le sucedían. Nada indica en la Biblia, en este capítulo 1, que Ana le culpaba a Dios de todas sus mortificaciones. Nada indica en la Biblia de que Ana se sentía frustrada y le echaba la culpa a todo el mundo de todo lo que le pasaba. No, al contrario. Ella continuó su responsabilidad como mujer y como esposa. ¡Qué tremenda realmente es Ana! ¡Qué valor, qué determinación encontramos en el carácter y en la persona de Ana! No se dio por vencida. No se dio por vencida. Lloraba, si es cierto. Se angustiaba, si es cierto. Pero en ninguna de esos momentos le echó la culpa a Dios. En ninguna de esos momentos se sintió como víctima. Simplemente decidió seguir adelante. Pero ojo, más adelante vamos a ver algo muy importantísimo. El versículo 8 dice lo siguiente: y Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está tan afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Elcana amaba a Ana. Y qué bueno que tú también ames a tu esposa. Espero que la ames. Y si no, tienes que tener en este tiempo una manera de poder reubicar tus prioridades, porque una de ellas es amarla incondicionalmente. Elcana amaba a Ana. Él sabía esta situación. La esterilidad en el Antiguo Testamento pues traía delante de la sociedad pues bastante frustración. Eran señaladas las mujeres que no podían tener hijos, porque en la sociedad la tradición judía decía de que era un castigo de Dios que una mujer no podía tener hijos. Ana tenía que cargar con todo ese peso, y no solamente el peso de la sociedad, sino también el peso de su propia casa, donde allí le hacían la vida imposible. Ana, como esposa, siguió con su responsabilidad delante de su hogar. Pero Ana, como mujer, lloraba mucho por haber no tenido la dicha de engendrar hijos. Pero a pesar de todo, Ana se mantuvo firme en su labor y en su razón de ser como esposa y como mujer. Punto 2. La oración de Ana. Notemos lo que nos dice el verso 9 hasta el verso 11. Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura del alma, oró a Jehová y lloró desconsoladamente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Qué tremenda es esta parte de la Escritura. Vamos a ver a Ana humillándose y orando delante de la presencia de Dios a pesar de su condición. En su gran angustia, esta mujer, en su gran desesperación y dolor, Ana le abrió su corazón a Dios. Le abrió su corazón a Dios. No tuvo la actitud de cerrar su corazón, de sentirse víctima,
no tuvo la actitud de echarle la culpa a todo el mundo, no tuvo la actitud de echarle la culpa a Dios por sus desgracias, sino que le abrió su corazón a Dios mediante una oración silenciosa. Mediante una oración silenciosa. Ana lo que no pudo expresar con palabras profundas, pues lo pudo expresar con una oración entre labios. Con una oración entre labios. Es algo tremendo. Ana derramó su corazón en este tiempo. Vemos cómo el Señor, a través de su misericordia, dirige a Ana para poder venir a su encuentro, para poder venir en oración hacia su presencia. Ana sabía que Dios era un Dios poderoso y podía confiar en Él. Por lo tanto, Ana se paró firme y se dirigió ante Dios, cargando toda esa mochila de angustia, cargando toda esa mochila de pesar, cargando toda esa mochila que le hacía sentir como una mujer desdichada. La cargó y la echó en oración a las manos de Dios. A las manos de Dios. Y derramó su corazón delante de su presencia. Por eso el Señor dice en su palabra: a todos los que están cargando una mochila pesada de angustia, de sufrimiento, de frustración, de qué dirán, y de un montón de cosas negativas, el Señor nos dice: vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi carga, porque ligera es mi carga y mi yugo. Ana dejó toda esa mochila pesada en oración delante del Señor. Y como si no fuera poco, tantas angustias y tantas cosas que le pasaron a Ana, el profeta Elí dice que estaba observando a Ana y su actitud. Y como Ana estaba angustiada de corazón, solamente sus labios se movían. Y Samuel, o el profeta Elí, le dijo lo siguiente: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí la observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente movía sus labios. Su voz no se oía por eso Elí la tuvo por ebria. ¡Qué tremendo que es esto! Como si Ana no tuviese suficiente con lo que estaba pasando. Elí la juzgó de una manera tan rápida, tan superficial. Y no solamente la juzgó en ese momento, sino que Elí le dijo a Ana: ¿hasta cuándo dejarás que tu vino se dijera? Le dijo. ¿Hasta cuándo estarás borracha? En otras palabras, Ana tenía la facultad de poder quizás defenderse en ese momento, de decirle al profeta Samuel que eso no era así, pero con mucha humildad Ana le dijo: Señor mío, no estoy ebria, pero soy una mujer angustiada que eleva una oración delante de su Dios. ¡Qué tremendo! Ana es un ejemplo de determinación y de fe en Dios. Ana no se derrumbó en las circunstancias. Ana no se afligió y se amontonó en ese momento. Ana tomó la determinación de llevar su carga delante de Dios. Y cada año, por supuesto, estoy seguro que lo hacía. Pero hay algo interesante en este año donde la Biblia nos describe que después de esto, cuando Ana vino a la casa de Dios, cuando vino y se derramó su oración, su corazón delante de Dios, dejó su carga ahí en fe. Y noten lo que dice la Escritura. Dice así: no, Señor mío, es la contestación de Ana a Elí. Soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo
Por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Las respuestas de Elí: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, le dijo Elí. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos, respondió Ana. Se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. ¡Wow! ¡Qué tremendo que es esto! Y no estuvo otra vez más triste. Esa es una oración de fe. Esa es una oración de fe. La pregunta es, ¿oramos nosotros con este tipo de fe? Ella dejó toda su carga delante del Señor y nunca más estuvo triste. Es decir, ella confió totalmente en fe que el Señor tomara sus cargas, llevara sus angustias y las entregó totalmente a ella, a Él, al Señor Jesús. Y ella quedó libre. Ella quedó libre. Y para esto el Señor apareció a cada uno de nosotros. Para deshacer, dice la Escritura, las obras del diablo. El diablo quiere a nosotros vernos derrotados, vernos sumidos en la angustia, en la tristeza, en el miedo, en la desesperación. Pero hoy te animo como Ana a pararte firme con determinación y que las circunstancias no te lleven a echarle la culpa a los demás, sino que las circunstancias te lleven a derramar tu corazón como lo hizo Ana delante de la presencia de Dios, y nunca más estuvo triste porque ella decidió confiar en aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más grandes y abundantes de las que pensamos o de las que pedimos. Dios contestó la oración de fe de Ana. Dios contestó la oración de fe de Ana, porque ella concibió y dio a luz un hijo. Dio a luz un hijo. Le llamó por nombre Samuel. Versículo 20. Notemos lo que dice esta parte de la Escritura. Dice: y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y lo puso por nombre Samuel, por cuanto dijo: se lo pedí a Jehová. Dios le concedió la oración de fe, la cual solicitó Ana. ¿Y qué le pidió Ana? Le pidió un hijo, y le dio un hijo de nombre Samuel. Cada vez que Ana veía a Samuel, ella recordaba la promesa de Dios cumplida a su oración. La promesa de Dios cumplida a su oración. Punto 3. Ana cumple su promesa. Ana cumple su promesa. Ana le había dicho al Señor: si tú me dieres un varón, yo lo dedicaré a ti para tu servicio. Esas fueron sus palabras de Ana. Y cuando Dios le dio un hijo, pues cumplió su promesa. Cumplió su promesa. Ana le había prometido dedicarle a su hijo al Señor. Y después que el niño creció, dice el verso 22, después que el niño nació, lo retuvo por un promedio de 3 años, hasta el destete, dice, más o menos el promedio de 3 años. Después de esto, la Biblia dice que Ana regresó a la casa de Dios y dejó a su hijo Samuel, lo dejó en el templo, porque él iba a servir a Dios allí. ¿Qué es lo que estaba? ¿Cuál es la figura de este punto? Es que Samuel iba a trabajar dentro del templo. Para eso el Señor lo había llamado. ¿Cuán importante es dedicar a nuestros hijos al servicio de Dios? ¿Cuán importante es dedicar a tus hijos al servicio del Señor, sabiendo de que es lo mejor?
Pueden ser unos buenos profesionales, unos buenos estudiantes, y qué bueno por eso. Pero lo mejor serían unos buenos siervos en servicio a su Señor. Dedícale tus hijos al Señor. Dedícalos para el servicio del Señor. Pablo le dijo a Timoteo: el que anhela obispado, buen deseo tiene. O en otras palabras, el que anhela ministerio, buen deseo tiene. Y para eso es importante la influencia de nuestros padres, de nosotros como padres. Y cuánto más de ti como madre. Ana fue una influencia tremenda en la vida de Samuel. Y Dios le recompensó. Dios recompensó la determinación y la fe de Ana. Porque cuando le dio en servicio al Señor para que Samuel sirva en el templo, después de esto Dios le dio a Ana 5 hijos más. Eso lo podemos encontrar en 1 de Samuel capítulo 2, verso 21. La vida de Ana tiene grandes lecciones para tu vida. Y cuánto más en ocasión que estamos celebrando el día de hoy, el Día de la Madre. Toma el ejemplo de Ana, hermana. Toma el ejemplo de Ana, una mujer decidida, una mujer que no le echó la culpa de su situación a las circunstancias, sino derramó su corazón al Señor. Lo que podemos aprender en la vida de Ana es el valor de dedicar a nuestros hijos a Dios. Ana pasó un tiempo y un buen tiempo enseñando a Samuel el temor de Dios. El temor de Dios. El valor de la oración. Cada uno de nosotros debemos ser influencias dentro de nuestros hijos, dentro de la vida de todos nuestros hijos. Ana lo fue para Samuel, con oración, con fe y con determinación. Resultado, vean la vida del profeta Samuel. Un hombre de fe y de determinación, un hombre de oración. ¿De quién lo aprendió? ¿De Elí? No, de Elí no lo aprendió. ¿De los hijos de Elí? Tampoco. ¿De quién lo aprendió? ¿No es de su madre? ¿No es de Ana? ¿Cuántas cosas no hemos aprendido de nuestra madre? Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo era todavía un preadolescente, ella se encerraba en su cuarto por las tardes y tenía un tiempo de oración. Ella no sabe de repente si me está viendo o no va a saber. Pero a mí me gustaba cada día, cuando ella entraba a su cuarto a orar, me sentaba al lado de la puerta y estaba escuchando lo que hablaba. A veces entendía lo que hablaba y a veces no entendía lo que hablaba. Oraba. Y eso se me ha quedado dentro del corazón. Y yo te animo a ti, madre de la iglesia Betel, sé una influencia de buenas obras para tus hijos. Enséñale a orar, enséñale a tener fe, enséñale a no rendirse. Vean y observen la vida de Samuel. Y vean y observemos en este momento lo que le enseñó Ana. Ana, una mujer de fe y de oración. Podemos decir también lo mismo de ti. Yo te animo en esta mañana a ser determinante en tu decisión el día de hoy. Enseña a tus hijos lo que es importante. Enseña a tus hijos el valor de servir a Dios. Enseña a tus hijos el valor de dedicar tiempo al Señor. Enséñale a tus hijos.
serán unos hombres y unas mujeres poderosas en Dios. Entonces podemos decir, si ponemos tu nombre, como ponemos el nombre de Ana, una mujer de fe y de oración, es un momento para poder reflexionar en este día y para poder hacer cambios en nuestras vidas, porque lo necesitamos. Vemos una sociedad que se cae a pedazos de valores, falto de entendimiento y de sabiduría. ¿Y quién es más sino nosotros como iglesia y como familias? Ejerceremos influencia en las cosas buenas y de valor en nuestra sociedad. Y eso depende de nosotros como padres. Eso depende de ti como padre y también como madre. Ejerce una buena influencia dentro de tus hijos. Una influencia de oración, una influencia de fe, una influencia de buenos actos, de buenos valores delante del Señor. Oramos. Padre eterno, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias porque nos haces recordar a través de la vida de Ana, una mujer, Señor, llena de fe, de acción y de oración. Oramos también por nuestras hermanas de nuestra iglesia, que tomen en esta mañana este ejemplo de tu sierva Ana. Que no se amolden, Señor Jesús, a los pensamientos de este mundo, sino, Padre Santo, que se paren firmes y puedan, Señor, seguir adelante como esposas y como mujeres, pero también como madres, derramando cada día su corazón en búsqueda de tu presencia y dejando todas sus cargas en tus manos. Y la oración de fe, Señor, hará mover tu mano, hará mover tu presencia, Señor, y obrará, Padre Santo. Ayuda a nuestras madres, Señor, que sigan siendo influencia. Ayuda a nuestras esposas, Señor, que sigan siendo influencia sobre sus hijos, sobre sus hijas, Padre Santo, como lo fue Ana, con una fe determinante, con una acción determinante y con una oración constante, Señor. Padre, ahora que tenemos madres jóvenes, Señor, oramos para que hables y ayudes y les des sabiduría, Señor, en cuanto a la crianza de sus niños. Padre, necesitamos en este tiempo jóvenes, una generación de jóvenes con buenos valores, y no solamente valores, Señor, sino con un corazón lleno de temor de Dios y que te conozcan. Padre, gracias te damos en este tiempo. Recibe la alabanza y la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias esta mañana por abrirnos las puertas de sus hogares y entrar virtualmente en esta mañana, pues para compartir la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.